Bueno, el origen de la editorial mía, Ediciones Cultrún, partió en realidad alrededor del año 77, cuando me conocí con el narrador Pedro Guillermo Jara y con la gran poeta y performer y actriz Maja Vial. Y yo empecé a hacer ilustraciones y ayudar en la edición de pequeñas hojas de poesía y de narrativa a Pedro Jara y a la Maja. Y eso, en un tiempo relativamente corto, me llevó a adquirir una pequeña imprenta tipográfica y luego ya empecé el año 85 como Ediciones Cultrún, que está dedicada fundamentalmente más o menos a lo que se puede ver aquí en este stand, fundamentalmente narrativa, poesía, pero también mucho de publicación de investigaciones culturales, principalmente referidas a la zona sur del país. En un ámbito bastante amplio, referente a pueblos originarios en parte, también investigaciones y estudios sobre educación, etc. Veranada Ediciones es una editorial independiente de Valparaíso que surge al alero de la emblemática librería Crisis de Valparaíso, una librería fundada por mi padre, Mario Yancaqueo, mapuche migrante de Hualmapu que llegó a vivir acá a la zona central. Vamos a cumplir recién 3 años de vida, partimos del 2020 y nuestro propósito era generar un catálogo de autorías indígenas en su diversidad, no necesariamente pueblo mapuche. Y la idea es poder tener un catálogo con distintas líneas que vayan desde la literatura, la ficción, también de memorias e historias indígenas, libros fotográficos, visuales y literatura infantil, básicamente. Trabajamos materiales bilingües, mapuzungún tenemos por ahora castellano y a la altura ya llevamos 7 libros y ya vienen 4 más por salir prontito. Acabo de salir de la mesa de un NUTRAM que hicimos con respecto a la memoria histórica y cómo eso influye en la literatura, en diferentes producciones estéticas y simbólicas del pueblo mapuche. Acá compartí la mesa junto a otros escritores, quienes están pensando justamente los procesos identitarios, el despojo, la lengua y diferentes temas que tienen que ver justamente con crear y posicionarnos desde un lugar político y estético desde el pueblo mapuche. Así que hubieron preguntas interesantes para ver también cómo convivimos como una sociedad heterogénea que busca al mismo tiempo afirmarse políticamente desde su lugar. Me parece que la jornada de homenaje al libro indígena es una buena oportunidad para acercar a los autores y a las autoras al público, para que la gente conozca sus obras, conozca también sus pensamientos y pueda conversar con ellos sobre sus formas creativas, sobre sus procesos, sobre lo que los mueve y dentro de este contexto del libro indígena.